el Espíritu Santo en este lugar. Amén. Ya que nosotros venimos deseosos de sentir esa presencia, un toque del Espíritu Santo. Amén. Ya que una iglesia muerta, hermanos, seríamos nosotros muertos también. Donde Dios no está, estaríamos muertos. Pero qué bueno que en Ebenezer no es así. Recuerdo que desde que vine a este lugar la primera vez, sentí algo diferente al entrar por esas puertas. No lo he querido admitir, pero cuando entré por ese lugar, la primera vez que llegué a este lugar, sentí algo diferente, sentí una presencia maravillosa. Y llegamos a la casa con mi esposa ese día y no éramos ni cristianos, y le digo yo a ella: ¿sentiste lo que yo sentí? Y me dice: sí, pero me daba pena levantar mis manos. Yo quería llorar, pero me daba pena. Y le digo: yo sentí lo mismo en ese lugar. Al tiempo nosotros volvimos a la iglesia, aceptamos y ya nos hicimos parte del cuerpo de Cristo en esta congregación. Gloria a Dios. Pero algo curioso que me llama la atención es que no solamente yo sentí eso, sino que ha sido testimonio a través de muchas personas con las que he conversado. Me han dicho lo mismo, que hay algo especial en este lugar. Amén. Y es la presencia de Dios que está en este lugar. Amén. Así que, hermanos, denle gloria al que gloria merece. Amén. Porque si Él está en este lugar, hermanos, es de glorificar su nombre. Porque no en todos los lugares Él está. Amén. Así que me es un privilegio, hermanos, el poder estar parado aquí al frente de ustedes para poder compartir esta palabra. Déjeme decirle que es afortunado el que vino esta tarde, no porque voy a predicar, sino porque se va a ir temprano. Amén. Así que aproveche los 5 minutos que voy a predicar. Yo ayer le decía al Señor: siquiera me diera las palabras que le das a mi hermana Nidia, por lo menos la mitad, yo me conformara. Sí, hermanos, mire, esa mujer trajo un mensaje el día de ayer que, wow, nadie se quería ir. Ya eran las 8:30 casi y nadie se quería ir. Y me dice la pastora: y tenía todavía, me dice, para predicar otras 2 horas. Y digo: wow, Señor, ¿y yo qué pasa conmigo? Amén. Pero es un privilegio, hermanos, el poder estar aquí al frente, ya que Dios ha sido bueno, ¿verdad? De que muchos quisieran estar en este lugar y por X motivo no están. Algunos están en el hospital, otros no amanecieron con vida el día de hoy, pero usted y yo sí tenemos la oportunidad de glorificar el nombre de Dios. Amén. Así que le voy a pedir, hermanos, que abra su Biblia conmigo. Vamos a estar leyendo un pasaje bíblico. Gloria a Dios. Si usted puede manejar y textear a la misma vez, también puede buscar el libro de Juan y darle gloria a Dios con su boquita. Amén. Vamos al libro de Juan, a su capítulo 21. Gloria a Dios. Vamos a estar leyendo unos 2 versículos ahí. Juan 21. Gloria a Dios. Si lo miro manejando por las calles y texteando, hermanos, le voy a decir: glorifica el nombre de Dios. Aleluya. Dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la misma vez, pero me he dado cuenta que no, pastor. No, se han equivocado. Las mujeres no pueden textear y manejar, hermanos. A puras penas manejan y manejan mal. Gloria a Dios. Si usted mira que una mujer pone la vía a la izquierda, aflíjase porque va para la derecha. Y no es que tenga nada en contra de las mujeres, nada que ver. Gloria a Dios, es para que se distraiga un poquito, hermanos. Amén, lo tenemos. Gloria a Dios. Vamos a estarlo leyendo bajo el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera:
Estando juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos dijeron: vamos. Nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron natin. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. El pastor ya oró. La palabra ya viene bendecida. Ahora pídale a Dios que le hable. Sé que Dios tiene una palabra para cada uno de ustedes en esta tarde. Ya fuimos bendecidos a través de la administración, a través de la alabanza, y nos pudimos despojar de esas cargas que andábamos, hermanos, y nos despojamos en la presencia de Dios. Y es algo tan lindo poderse presentar ante Dios de esa manera. Se siente como descargado, como que aquellas cargas que andaba le han sido quitadas, amén. Pero bien importante también la palabra del Señor, amén. Ya que tengo días de no predicar, hermanos, he estado bien nervioso. Han sido 2 noches de desvelo y temeroso, hermanos, ya que hablar de este personaje tan importante que es Jesucristo no es fácil, amén. Ya que sabemos que Él ha hecho tantas cosas por nosotros en nuestra vida, y realmente pues es un privilegio poder traer esta palabra a cada uno de ustedes, hermanos, amén. Y ya que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, hermanos, yo le decía al Señor: ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres que predique? Dios mío, si en la iglesia hay tanta palabra y tantos mensajes que se han predicado. Y Dios no me contestaba. Y estuve estudiando, y Dios me dio una palabra, hermanos, y le puse como tema, como dijo mi hermana Nidia: no sé cómo voy a empezar, tampoco cómo voy a terminar, amén. Le puse como tema: Dios aún no ha terminado contigo. Pégale un codazo al que está a la par suya y dígale: Dios aún no ha terminado contigo. Estoy hablando en serio. Dígale al que tiene a la par: Dios aún no ha terminado contigo. Hermano, estoy hablando en serio. Dígale al que tiene a la par: Dios todavía no ha terminado contigo. El diablo se equivocó contigo. Dígale, hermano, no tenga miedo. Mejor te hubiera destruido cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero Dios todavía no ha terminado contigo. Amén. ¿Cuántos creen que Dios todavía no ha terminado contigo? ¿Cuántos creen que todavía Dios puede levantarte? ¿Cuántos creen que Dios todavía puede usarte como instrumento para predicar la palabra del Señor? Para gritar a los 4 vientos que hay uno que resucitó al tercer día y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Dios no ha terminado todavía contigo. Me ministraba cuando estaba estudiando esta palabra, y hay tantos personajes en la Biblia, hermanos, que nos muestran grandes cosas que hicieron a través de milagros, a través de la Escritura. Y todo lo que está en esta Biblia, hermanos, no fue escrito solamente porque querían cubrir el espacio, no fue escrito porque los escritores no tenían nada que hacer, sino que Dios quería dejarnos un mensaje en estas Escrituras para que usted y yo entendiéramos el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y a veces nosotros leemos en la Escritura y a veces no le entendemos quizás lo que quiere decir, pero el otro día volvemos y repasamos y Dios quita ese manto que hay, que no pudimos entender antes, y comprendemos lo que Dios nos quiere hablar a través de esa Escritura. Yo leí este pasaje y me remontaba tiempos atrás y decía: wow, qué maravilloso cómo Jesucristo nos ama. Cómo Jesucristo se entregó cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, cuando Adán entregó allá en el principio, hermanos, y Jesucristo vino, se hizo carne, murió en la cruz de Calvario por nosotros, hermanos, cuando usted y yo no nos merecíamos, cuando usted y yo, hermanos, estábamos descartados, hermanos, ya no teníamos salida, ya no teníamos vida, íbamos directo al infierno. Pero Cristo se levantó
Y le dijo: papá, yo voy por ellos. No importa que tenga que sufrir, no importa que tenga que ser crucificado, yo me entrego por ellos. Y ahora usted y yo es testimonio vivo de esa gracia, de esa misericordia que Jesucristo estuvo con nosotros. Amén. Y me gusta cómo Jesucristo comienza su ministerio. Vamos a remontarlos un poco atrás, cuando Jesucristo fue bautizado. Todos creo que hemos leído parte de la Escritura. Cuando Jesucristo fue bautizado, Juan lo bautizó. Después es llevado al desierto por el Espíritu, no por el diablo. Fue llevado al desierto 40 días y 40 noches. Y hemos leído todo eso, cómo Él pudo resistir todas las tentaciones. Después que sale del desierto, comienza a predicar la palabra del Señor y comienza a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Había habido un silencio de 400 años en el libro de Malaquías. Juan había venido a anunciar la venida del Mesías. En ese entonces, hermanos, había tanta apostasía que la gente no sabía qué creer. Amén. Y estaban esperando la venida de este hombre que era el Mesías, Jesucristo, el que usted y yo le hemos abierto el corazón, al que usted Dios cambió, al que Dios restauró su matrimonio. Cuando usted no estaba, hermanos, en condiciones, hermanos, de estar en este lugar, Dios entró a su vida, entró a su corazón. Y Jesucristo iba predicando la palabra. Cuando iba por el mar, dice la Biblia, y allá en la ribera, allá dentro del agua, habían unos pescadores. Y ahí, hermanos, podemos encontrar que Jesús le hace el llamado a estos dos hombres, que era Pedro y su hermano. Amén. Cuando Jesús le hace el llamado, estos hombres, encontramos en la Escritura que ellos dejan todo, las redes, todo lo que tenían, y siguen a Jesús. De la misma manera continúa Jesús buscando los otros hombres que iban a trabajar con él en el ministerio. Jesús lo podía hacer todo. Jesús podría haber trabajado él solo, pero él sabía que tenía que morir un día e irse al trono. Necesitaba dejarnos un ejemplo a nosotros, para que a través de estos ejemplos nosotros pudiéramos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Dice la Biblia que Jesucristo comenzó a llamar uno por uno de los discípulos. Amén. Si me pueden regalar una botellita de agua. Amén. Denle un aplauso al Señor. Perdón, como dijo un hermano, el radiador lo tengo viejo, hermanos. Por eso es que pido agua. Amén, goces, hermanos. Amén, denle un aplauso al Señor. Y dice la Escritura que Jesucristo comenzó a llamar a estos hombres y comenzó a instruirlos. Comenzó a hacer señales, comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer prodigios. Y yo me imagino a aquellos 12 hombres a la par de Jesús viendo todos los milagros que Jesús hacía. Pero de todos estos hombres, hermanos, hay uno que es el que más me llama la atención. ¿Cuántos conocen a Pedro? ¿A dónde lo conoció, hermano? Hemos leído de Pedro, hermanos, y hemos conocido a Pedro. Incluso cuando canta un gallo, todos nos acordamos de Pedro rápido, porque hemos escuchado, hemos leído en la Escritura que Pedro iba a negar a Jesucristo. Y este hombre me llama tanto la atención, hermanos, porque era un hombre atrevido, un hombre apasionado por Jesús.
Cuando este hombre conoció a Jesucristo, se entregó por completo a Él. Dejó todo lo que tenía, no le importó, hermanos, el trabajo. Quizás era uno de los mejores trabajos que este hombre tenía, pero dice la Biblia que él dejó todo por seguir al Maestro. Y donde Jesucristo iba, él iba con él adelante. Dice que una vez en el monte de la transfiguración, él estaba con Jesucristo viendo que estaba siendo transfigurado, hermanos, amén. Y yo me imagino a este Pedro apasionado por Dios, como tantos hombres que hay aquí en Ebenezer, pastor, que son apasionados por el Señor, que usted los mira trabajando, usted los mira ayunando, y uno dice, wow, qué amor que tienen por la obra, qué amor que tienen por el Señor. Y es cierto, hermanos, que lo tienen porque ellos han reconocido de dónde Dios los ha sacado, ellos han reconocido lo que Dios ha hecho en su vida. Quizás usted, hermanos, Dios no ha hecho nada en su vida, pero yo sí tengo agradecimiento hacia Dios porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Le decía a un hermano que los que no conocen tu historia no celebrarán tu victoria, porque los que no te han conocido cuando tú no eras nadie, los que no te conocieron cuando tú no valías nada, los que no te conocieron cuando andabas en la cuneta, cuando todos se reían de ti, no celebrarán tu victoria. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Oh, Dios es maravilloso, aleluya. A cuánto Dios ha restaurado en este lugar, cuántos matrimonios han sido restaurados, cuántas vidas han sido cambiadas, transformadas por el poder de Jesucristo, no por el poder del pastor, sino que por el poder del Espíritu Santo. Pedro era uno de esos, hermanos. Pedro había dejado todo por seguir a Jesús. Pero Jesús, hermanos, conocía bien a Pedro. Jesús conocía bien a cada uno de sus discípulos. Pedro era uno de los que más se distinguía, aunque Jesús tenía un discípulo que era el discípulo amado. Y todos sabemos que había ese discípulo que era especial. Eran hombres íntegros, hombres que no se le apartaban. Yo me imagino que Jesús donde iba, ellos iban. Y yo me imagino que ellos, entre ellos mismos se peleaban queriendo aprender de lo que el maestro hacía, de todos los milagros, de todas las señales. Hermano, ha de ser maravilloso andar a la par de Jesús, y nosotros nos sentimos orgullosos de predicar de ese hombre que no lo hemos visto, que no lo hemos tocado, hermanos, pero sí lo hemos sentido. Imagínense los discípulos, el orgullo que tenían a la par de ese hombre. La presencia que se ha de haber sentido. Yo no me quiero imaginar, hermanos, cómo se sentían ellos. Y quizás entre ellos mismos se hacían chistes, quizás entre ellos mismos bromeaban, porque no creo que tengan la cara de limón que a veces uno tiene, hermanos. Yo me imagino que ellos también reían, amén. Sí, porque hay un problema con los evangélicos, hermanos, que nomás nos hacemos cristianos y nos volvemos más amargados que el limón, hermanos. Queremos que nuestra santidad, queremos que nuestra religión se nos note en nuestra cara. Y la gente, en vez de acercarse a uno, le tiene miedo. Se le corren. ¿Sí? ¿O no se le corren los testigos de Jehová a usted, hermano? Espero que no haya ni uno aquí, pastor. Amén. Y mire, hermanos, es tanto la bendición de estos hombres que Jesucristo les hablaba. Yo me imagino con la convicción que ellos creían en cada palabra que Jesucristo hablaba. Jesucristo cenando les dijo un día que uno de los que estaba ahí lo iba a entregar. Y yo me imagino que ellos, ¿quién será? ¿Será vos? ¿Será el otro? Y entre ellos mismos decían, seré yo. Pero en su fondo ellos no lo creían. ¿Cuántas veces se han predicado sermones en este altar? ¿Cuántas veces el pastor ha exhortado? ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho amén, aleluya? Y nos entra por un oído y nos sale por otro. Yo me imagino que los apóstoles eran de la misma manera. Que Jesús hacía los milagros, Jesús hacía los prodigios. Y ellos hacían como que sí entendían lo que Jesús quería transmitirle a ellos. Como que sí entendían lo que Jesús hablaba, pero no lo hacían de corazón. Dice la Biblia que Jesucristo fue aprendido, para no extenderme un poquito más porque veo que muchos hermanos están durmiendo.
y se me olvidó traer un zapato para tirárselo desde aquí arriba. Gloria al Señor. Dice que Jesucristo tenía que ser crucificado para que la escritura se cumpliera. Conocemos la historia que Jesucristo fue crucificado. Pero antes de eso, Pedro le había dicho al maestro tantas cosas, tantas promesas, que a veces nosotros le decimos al Señor. Yo me imagino que Pedro hablaba con el Señor y le decía: no, maestro, yo te cuido la espalda, jamás te dejaré, nunca. Y yo creo que Pedro lo hacía de corazón. Creo que él no tenía ninguna intención de fallarle a Jesús. Porque cuando tú estás enamorado del Señor, tú decís: wow, qué lindo es el Señor. ¿Cómo podré negar al maestro yo? ¿Cómo podré hacer esto yo en contra del Señor? Y hay aquella presencia, hermanos, dentro de uno, que uno se siente capaz de poder resistir las tentaciones, capaz de poder resistir las pruebas, las adversidades. Y más si está aquí, hermanos, en este lugar adorando a Dios, sale uno el domingo, hermanos, que si el diablo se le pone enfrente, lo agarra a mordida, a patada y lo tira para el otro planeta, con un fuego grande. Y nosotros decimos: no, si el diablo se me presenta, me lo echo a la bolsa, me lo como, lo tiro debajo del pie. Y nos sentimos fuertes, hermanos, nos sentimos Rambo. Saca la bazuca, dice mi hermano Alex. Y mire, así se sentía Pedro. Pedro era uno de los atrevidos de Jesús. En una reunión le pregunta a Jesús a ellos y les dice: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y respondieron: unos dicen que tú eres Elías, que eres un profeta, bla, bla, bla. Y tú, Pedro, le dice: ¿quién dices que soy yo? Y se para Pedro, hermano, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Eso no te lo ha revelado carne ni sangre, Pedro. Y Pedro decía: wow, yo me sé la Biblia del pe a pa. Yo soy el que predico mejor, yo soy el que canto más bonito, soy el que doy las mejores clases. Ya tengo al pastor en la bolsa. Y Pedro se sentía emocionado porque él estaba interesado en agradar a Jesús. Él estaba interesado en que Jesús viera que él sí amaba a Jesús. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar cuando llegara el momento difícil a su vida. Le hago una pregunta: ¿usted cree que Jesús no sabe si usted lo va a negar un día? Jesús sabe que nosotros podemos negarlo un día. Quizás lo hemos hecho ayer, quizás lo vamos a hacer mañana. Pero en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él nos ama todavía, aún con nuestros defectos. Él nos ama aún con nuestros errores, aún sabiendo que nosotros el día de mañana lo iremos a negar. Gloria a Dios. Dile un aplauso al Señor. Nosotros, lo digo por experiencia, a veces creemos que las sabemos todas. Y a veces usamos los versículos bíblicos a favor de nosotros. Y estamos como estos hombres que habían caminado con Jesús. Nosotros entramos por esa puerta un día, le abrimos nuestro corazón al Señor, aceptamos a Dios. Y todo tan bonito, hermanos. Venimos a la iglesia, estamos hablando en lengua, danzando, hermanos, y pensamos que nunca nos puede suceder algo igual. ¿Por qué? Porque siempre creemos que nosotros somos autosuficientes, creemos que nosotros podemos con nuestra espiritualidad, que nosotros oramos 1 hora, que nosotros ayunamos 2 veces por semana, que nosotros estamos en la vigilia, y a veces creemos que eso nos hace, hermanos,
exentos para que no podamos caer en la tentación, para que no podamos caer en la prueba, y creemos que no necesitamos de Jesús, que no necesitamos del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que camina con nosotros todos los días. El Espíritu Santo es el que nos da las fuerzas todos los días para que nosotros no caigamos, y si caemos es el Espíritu Santo que los vuelve a levantar, amén, porque sin Él nosotros no fuéramos nada. Mire, nosotros somos débiles, somos pecadores, hermanos. A veces van las mujeres en la calle, y yo sé que los hombres lo saben, hermanos, que se les voltea la cabeza y tienen que hacerle así todavía, porque son débiles, porque nosotros tenemos una mente pecaminosa. Yo no veo que ninguno de ustedes todavía tenga alas o sea ángeles. No, estamos en una lucha en esta tierra, y todas estas escrituras quedaron para que nosotros podamos ver qué es lo que Dios quería hablarnos y aprender de ellas, hermanos, amén. A veces nosotros pensamos que a través de las pruebas, a través de las dificultades, es que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó, y que a veces decimos: Dios mío, ¿dónde estabas tú cuando me pasó esta situación? ¿Dónde estabas tú cuando quizás abusaron de mí? ¿Dónde estabas tú cuando mi esposa se fue y me dejó con mis hijos? ¿Dónde estabas tú cuando caí enfermo? Cuando tú decías que eras mi sanador, que tú eras mi ayudador, y te sientes afligido, y dices: yo voy caminando solo. Y dice: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Maestro? Cuentan una anécdota que un hombre iba caminando a la orilla de la playa. Iba confiado porque atrás de él iban unas huellas, y las de él eran otras, son 4 huellas. Y según venían las olas, dice que él sentía que algo lo levantaba y lo meneaba de un lugar a otro, y se sentía tranquilo. Pero de repente volteó a ver para atrás, y dice que ya no vio las otras huellas, solamente vio 2 huellas. Y dice que él se sintió triste, se sintió decepcionado, y comenzó a reclamar, comenzó a decirle: Señor, ¿por qué me dejaste? Señor, ¿por qué me abandonaste? Cuando más te necesitaba, me has dejado solo y me has dejado desamparado. Y aquel hombre comenzó a reclamarle al Señor, y de repente dice que escuchó una voz, dice que le dijo: hijo, nunca te he dejado. Si las huellas que ves ahí no son tus huellas, son mis huellas, porque yo te he llevado cargado. ¿A cuántos el Señor quizás ha traído cargado, que usted no sabe cómo ha llegado a este lugar, cómo ha llegado al 2019? Quizás el 2018 fue un año duro, difícil para usted en la economía, en la salud, y dijo: quizás no voy a llegar al 2019. Ahora ya son 2 meses del 2019, y usted dice: ¿cómo es que yo llegué aquí? El Señor te lleva cargado, Él es el que te lleva en sus brazos, amén. A veces uno se siente decepcionado. ¿Cuántos han sido decepcionados aquí? ¿Y a cuántos usted ha decepcionado? Sea sincero. Pedro le había dicho a Jesús que jamás lo negarías. Y Jesús le dijo: Pedrito, no. 3 veces me negarás antes que cante el gallo. No, maestro, nunca, jamás lo haré. Y nosotros nos hemos hecho esa promesa a veces a nosotros mismos. Pero Jesús conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Y Él sabe que nosotros tenemos que ser procesados para ser mejores cristianos. Tenemos que ser procesados como el barro en las manos del alfarero. Porque Dios no nos quiere así como estamos. Dios quiere que nosotros seamos diferentes. Dios quiere que nosotros seamos transformados. A veces nosotros nos sentimos confortables, a veces nosotros nos sentimos cómodos como nosotros estamos, pero el Señor dice: yo no te quiero así, yo te quiero cambiar, yo te quiero diferente. Y es ahí donde tú comienzas a sentir la presión del Maestro. Es ahí cuando tú comienzas a sentir que el Maestro te está moldeando, amén. Pero Él lo que quiere es hacerte una mejor persona, una mejor criatura, porque Él tiene un propósito para tu vida. Él tiene un propósito para tu familia. Y Pedro tenía que ser humillado, porque Pedro, hermanos,
a pesar de que amaba a Jesús, a pesar de que era uno de los hombres que siempre estaba al frente por Jesús, Pedro tenía que pasar un proceso de humillación para Jesús. A través de una situación bien difícil. Cuando apresan a Jesús y lo crucifican, todos comienzan a dispersarse. La Biblia dice que todos los discípulos se corrieron, unos salieron para un lado, otros se salieron para otro. Solo las mujeres quedaron ahí, llorando por él. Y Juan, el discípulo amado, dice la Biblia. Y yo me pregunto, aquel Pedro que amaba a Jesús, aquel Pedro que decía que jamás lo negaría donde estaba. Cuando a Jesús lo tenían crucificando, dice que lo vieron y le dijeron: no, tú eres de ellos. Yo te conozco, tú andabas con ellos. Y él negó a andar con Jesús. Y otro le dijo: no, le dijo, tú estabas con ellos, tú fuiste el que me cortaste la oreja. Y le dijo: no, yo no estaba con ellos. Tú caminas como ellos, le decían. Y Pedro se negaba, hermanos. Mire, hermanos, yo me imagino esa película que Jesús quizás lo miraba y diciendo: Pedro, ¿tú me amabas? Pedro, ¿cuántas veces dijiste que no me negaría? Hermanos, a veces nosotros nos creemos súper espirituales y decimos: caerán 1000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Pedro se encontraba en esa situación. Pedro se arrepentía quizás de haber dicho esas palabras a Jesús. Y estaba como el avestruz, no hallaba dónde meter la cabeza, porque él no quería perder la vida, él no quería morir crucificado. Y la Biblia dice que Jesús fue crucificado, lo llevaron al Calvario, lo crucificaron, Jesús murió. Pero ese mismo Jesús que murió un día también resucitó. Ese mismo Jesús que un día murió es al que ahora usted le está dando la gloria y la honra. Y para ir terminando, hermanos, dice la Biblia que aquellas mujeres no se apartaron del sepulcro donde metieron a Jesús. Estaba una mujer ahí que Dios le había perdonado mucho, llorando y llorando, viendo qué pasaba con el maestro para poder hacer algo. Ellos querían ayudar, ellos querían estar presentes. Y de repente la piedra, ellos vieron que la piedra fue removida y vieron los ángeles adentro, dice la Biblia. Voy a pasar encimita para... Me llama la atención que aquella mujer, pastor, que Dios había perdonado, aquella mujer que andaba con Jesús, que lo seguía para arriba y para abajo, estuvo hablando con Jesús y no lo conoció. Estuvo hablando con él cara a cara y le dijo: ¿dónde lo han puesto? Pensó que era el jardinero, pensó que era quizás el que limpiaba ahí. Y no conoció que era Jesús el que había resucitado. Oiga, mi amada iglesia, a veces nosotros decimos conocer a Jesús. A veces nosotros decimos que tenemos revelación con Él y no lo hemos conocido. Así estaba esta mujer, hermanos, caminó con Él, anduvo con Él. Jesucristo había hecho milagros enfrente de ella, pero cuando Jesucristo resucitó, esta mujer no lo había reconocido. Mire, yo le digo que usted conoce a su esposa hasta en los ronquidos. No me voltees a ver así, amor, ¿ok? Sí, y yo puedo decir a mi esposa: yo le escucho la voz allá, yo sé que es ella. Yo sé que ella es la que está hablando allá. Esta mujer escuchó la voz de Jesús, le preguntó, Jesús le respondió y no lo conoció. Óigame, y después se le presenta a los discípulos. Ahí andaba Tomasito, hermanos. Ese que decía Saúl anoche que él, hasta que no le metiera el dedo en su mano, él no creería. Se le presenta a todos ellos, hermanos, y los escuchó hasta hablando en mal de él. Aquel que andaba con nosotros, el que prometió que
que resucitaría, fue muerto, está crucificado. Y cuando Él se le presenta, hermanos, yo no sé cómo estos reaccionaron, qué reacción tuvieron, pero sí me llama la atención, es que Jesucristo todavía tenía que buscar a Pedro. ¿Por qué menciona a Pedro? Es porque con Pedro tenía una cuenta pendiente. Pedro era uno de los que le había prometido tanto a Jesús. Pedro era uno de los que resaltaba aquel amor por Jesús. Era el que siempre quería estar al frente por Jesús. Cuando les mencionaba que cuando fueron a apresar a Jesús, en ese momento, él de voladita, como dicen los salvadoreños en hebreo, le sacó el machete y le voló la oreja. Sí, porque él defendía a Jesús. Él era carnal, él no entendía que las cosas tenían que pasar con un propósito. Recuerdo que una vez recién aceptado, venía de la casa para la iglesia y el pastor traía a un muchacho inválido del hospital y se parqueó enfrente de la calle, ahí enfrente de la iglesia, y un carro de atrás le pitaba y lo insultaba, y yo venía por ahí con Jerry también venía. Y yo tenía una quebradura en mi mano y me bajo y me dice la mujer, ¿qué vas a hacer? No, le digo, aunque sea con este yeso le voy a dar en la cabeza. Y Jerry venía y me dice, ¿qué le pasa a este? Y el hombre va a insultar al pastor. Muévase, señor, hijo de tanta, que mire que la calle no es suya. Hermanos, y viendo que el pastor venía bajando un hombre en silla de ruedas, que lo traía para la iglesia, y ese hombre viviendo en la cuadra, ahí en la esquina, insultándolo por no ir a dar la vuelta. Imagínese uno, hermanos, que todavía no tiene alas y todavía trae ese Pedro del mundo. Hermanos, yo quería meterle mano ahí. Sí, me estaban insultando al pastor. Aparte de que era mi pastor, era una injusticia lo que estaban haciendo. Entonces yo me imagino que Pedro estaba en la misma condición que nosotros estábamos ese día. Pedro, defendiendo a Jesús en su inocencia, le voló la oreja a ese hombre y quería defenderlo, porque amaba a Jesús. A veces nosotros queremos defender a Jesús de diferentes maneras, peleando con la gente, diciéndole no, es así, es asá. Cuando Jesús trabaja con cada uno de diferente manera. Cuando Jesús, el amor que ha mostrado por cada uno es diferente. Amén. Y Jesús comenzó presentándose a los discípulos y Pedro, dice la Biblia que el versículo que leímos, que Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y sabe que este hombre se llevó 7 de los discípulos que andaban con él. ¿A dónde? Al mundial. ¿Por qué? Porque tenía influencia en ellos. Aquellos hombres habían dejado todo por seguir a Jesús. Pero cuando vieron que Jesús murió, que lo crucificaron, hasta ahí llegó el amor que tenían por Jesús. Dijeron, no, esto no puede seguir así. Yo ya no sigo creyendo en ese Jesús. Yo creo que ese Jesús no va a resucitar. Yo creo que va a ser uno igual a los otros profetas que han venido en el nombre de Él y no han resucitado. Yo ya mejor voy a buscar el empleo que antes tenía. Quizás trabajaba en una licorería, quizás trabajaba en no sé en qué. Y se tira para el mundial. Ya no quiere llegar a la iglesia, no quiere saber del Señor, no quiere saber de nada. Porque Jesús le falló en sus pensamientos. Y Pedro era ese, que Pedro se había ido de nuevo para el mar, se había ido a pescar, aunque quizás en la pesca, hermano, le iba pésimo, porque cuando Jesús los encontró no habían pescado nada. Sí, les había ido mal. Y volvió a lo mismo, a pescar de nuevo. Y yo me imagino a Pedro, yo no sé por qué creí en este hombre. 3 años anduve detrás de él, 3 años estuve con él y 3 años perdido para nada. Hoy estoy más viejo, quizás perdí lo que tenía, quizás perdí la casa. Creo que la suegra nomás es que había recuperado, ¿verdad? Perdón a la suegra. Pero Y Pedro renegando quizás en aquella barca, quizás su mente recordando los milagros, los momentos bonitos que había hecho Jesús.
aquellos momentos cuando ese hombre hablaba con aquella sabiduría. Yo me imagino que ellos se quedaban hasta con la boca abierta, escuchando, hablando a Jesús, viendo cómo recogía del lodo, se lo untaba a los ciegos para que recogieran la vista, recobraran la vista, viendo cómo aquellos paralíticos eran sanados y decía, pero ¿qué es lo que pasó? Yo vi el poder de Jesús. Y Pedro, yo me imagino que en aquella barca, su mente trabajando, su mente quizás martirizándolo, se preguntaba si todo lo que él estaba viviendo había sido cierto. Y yo creo que Dios nos deja en esta escritura algo escrito, hermanos, para que nosotros lo podamos comprender. Que nosotros no estamos, hermanos, exceptos para caer, no estamos, hermanos, libres de que no podamos fallarle al Señor. Quizás, hermanos, un día lo vamos a hacer. ¿De qué manera? No sé. Yo pasé un proceso un tiempo atrás, cuando la pastora me llamó y me dijo de que predicara. Yo me negué. Le dije, no quiero predicar. No me siento bien. Amo a Dios y todo, pero no quiero. Yo sé de dónde Jesucristo me sacó. Yo sé lo que Jesucristo hizo por mí. Yo recuerdo todavía cuando en aquellos momentos de goma, en aquellos momentos de cruda, en aquellos momentos que pasaba 4 días endrogado, yo deseaba tener un lazo para ahorcarme y decía en mi mente, ¿para qué vine a esta tierra? No sirvo para nada. En la noche estoy contento, estoy en la discoteca, pero cuando llego a la casa, llego con problemas, con deseos de quitarme la vida, no hay amigos, no hay nada. Y yo sé de dónde Jesucristo me ha sacado. Por eso es que yo siento esa alegría por el Señor, ese agradecimiento por Dios. Porque cuando todos me dieron la espalda, cuando todos se cansaron, cuando todos se reían de mí, llegó aquel rubio de Galilea. Y transformó mi vida. Cuando me ponía parches para querer dejar de fumar, me fumaba 2 cajas de cigarro al día. Cuando iba a que me insultaran los alcohólicos anónimos, cuando llamaba de la cárcel que me tenían arrestado nuevamente, cuando le chocaba el carro a mi tío César, cuando hacía desastres, hermanos, Dios llegó y dijo, voy a hacer algo nuevo en ti. Voy a hacer de ti una nueva criatura. Y yo sé lo que Jesucristo hizo en mi vida. Yo estoy agradecido con Dios por mi familia, por mis hijos. Jamás pensé tener unos niños tan hermosos como el papá. Mi intención era que Angelito cuando naciera, yo no era cristiano, era ponerle aritos, andarlo como Daddy Yankee, andarlo todo, o sea, esa era mi intención, porque esa es la vida del que no tiene a Cristo en su corazón. Pero Jesucristo cambió mis planes. Vine a la iglesia, acepté, mi esposa y yo estábamos que nos íbamos a separar con el niño tierno. Ella ya no me soportaba, ya no me aguantaba, yo ya no llegaba a la casa, si llegaba era para pelear y para dormir, con aquellas grandes borracheras. Y recuerdo cuando entré por ahí y Dios hizo ese cambio en mi vida y los dos caímos aquí al frente llorando y dándole gracias a Dios por lo que Él estaba haciendo. Yo no traía ninguna intención de aceptar a Dios ese día. Venía por complacer a la pastora, al pastor. Pero es algo tan increíble, hermanos, que lo que la ciencia no pudo hacer, lo que ni la policía pudo hacer, ni que las 14 veces estando preso pudo hacer, hermanos, Jesucristo lo hizo en un segundo.
Jesucristo transformó mi vida, Jesucristo restauró mi hogar y me dio una nueva vida. Y comenzamos a seguir a Jesús de cerca, como Pedro. Comenzamos a estar en los ayunos. Yo le decía, pastor, ¿por qué no hace unas 3 vigilias a la semana? Yo sentí un fuego, hermanos, que, como dice la alabanza que cantan en Honduras, chabadabadá. Un fuego que quería estar solo en la iglesia. Me peleaba con la mujer, me decía, ¿te casaste con la iglesia o conmigo? Solo en la iglesia querés pasar. Y yo decía, si esta mujer entendiera el agradecimiento que hay en mi corazón, si esta mujer llegara a sentir un poquito de lo que yo siento en mi vida, cuando yo no valía nada, y Jesucristo me dio esa oportunidad de volver a vivir, ella me entendiera. Y mire, y comencé a seguir a Jesús, y he estado 8 años, para la gloria de Dios, en esta iglesia. Ya para terminar, el año pasado fue un año difícil para mi vida, para mi matrimonio. Nunca pensé que la adversidad iba a llegar a mi vida de esa manera. Había pasado pruebas, hermanos, grandes. 2 años de ser cristiano, tuve un accidente, me caí de 30 pies de altura, me quebré mi mano, estuve a punto de morirme. Y había pasado 9 meses en casa sin trabajar y había visto la mano de Dios glorificarse en mi hogar. Hasta ese día nunca me faltó la comida, nunca me faltó la renta. Y yo vi el poder de Dios en mi vida. Y yo creía, hermanos, que eso era suficiente. Yo creía que ya nada me podía menear de donde yo estaba parado. Nada me podía menear de la convicción que yo tenía, de aquel amor por Jesucristo. Yo le decía a Jesucristo, jamás te negaré, jamás te dejaré. Lo que has hecho por mí ha sido algo grande. Y el año pasado, hermanos, todo empezó bien. Siempre que vengo de los retiros, siempre sucede algo. Siempre he tenido problemas. El enemigo de una u otra manera se levanta. Lo material a mí, Dios sabe que a mí no me importa. Soy de los que si hoy duermo en una cama, gloria a Dios, y si mañana me toca dormir en un jacuzzi, mejor todavía. Son bromas. Si mañana me toca dormir debajo de un puente, hermanos, gloria a Dios. No me preocupa eso. Comenzó a irme bien en las finanzas. Pero comenzaron a ver cosas que comencé a ver cosas que no tenía que ver. Y comencé a abrirle una puerta al enemigo. Comencé a ver todas las faltas de la iglesia, a ver todas las indiferencias de la iglesia. Comencé a ver cómo los hermanos te abrazan y te besan, pero cuando das la espalda te comen y hablan mal de ti. Comencé a ver cómo se hablaba del amor y del cariño del cristiano, pero solamente en tu círculo de amigos, no hacia toda la congregación, no hacia todos los hermanos. Y sé que en toda iglesia es igual, pero esta es la iglesia que yo amo. Esta es la congregación donde yo nací. Y todo eso comenzó a afectarme, comencé a escuchar cosas, comencé a ver cosas. Comencé a sentirme decepcionado. Comencé con decirle a mi esposa para ir a la iglesia a ver cosas así, mejor no voy. A decirle, hay más sinceridad en el mundo que dentro de la iglesia. A la iglesia solo vamos a modelar las carteras, solo vamos a modelar los trajes. Y los días, el resto de la semana, tú encuentras a esos hermanos en la calle y ni sabes que son cristianos. Y comencé a ver todo eso y comencé a abrirle esa puerta al enemigo. Le dije, ya no voy más a la iglesia, no me siento bien, no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada de nadie. No voy a pecar, no me voy a ir para el mundial, no voy a ir a tomar, no voy a ir a fumar. Ella se tiró a llorar y me dijo, ¿no te acordás lo que Dios hizo por ti? ¿No te acordás de dónde Dios te sacó?
¿no te acordás quién eras tú antes? Y le digo, sí, Dios me perdonó. Y yo amo a Dios. Pero no quiero ya. Hermanos, y comencé a sentirme devastado. Comencé a sentir como que Jesús me había abandonado. Venía a la iglesia por venir, por no pelear con ella, porque Angelito llegaba de aquí y me decía, papi, ¿por qué no fuiste a la iglesia? No hallaba que responderle. Una vez me dijo, ¿por qué no hacer la célula ya? Y todas esas palabras me martillaban, hermano, y yo decía, ¿para qué seguir? Mejor me quedo en casa. Tal vez como muchos el día de hoy están. Porque una de las intenciones del enemigo es minar tu mente. El campo de batalla del cristiano es la mente. Si dejaste minar tu mente, perdiste la guerra. Y mi esposa siempre estuvo orando, luchando. El pastor ya no le contestaba, a la pastora tampoco, y no quería saber nada. A ellos siempre los he amado y ellos saben incondicionalmente. Pero había esa amargura dentro de mi corazón. Muchos hermanos se acercaron a mí y me preguntaban que qué pasaba. Yo nunca dije nada. Porque he sido de las personas como Pedro, orgulloso, que digo yo, me voy a quedar con mis cosas y tiene que ser así. He amado a Dios desde que lo conocí. Pero déjeme decirle que comencé a venir, llegaba por llegar. Le dije al pastor, ya no voy a trabajar. El pastor me dijo, ok, nadie trabaja a la fuerza. Yo no te he dado el ministerio, te lo ha dado Dios, ya se lo entregaste, está bien. Y yo le dije, sí, ya se lo entregué. Pero en mi capricho, en mi orgullo, me dice, te voy a dar 3 días para que tu fe aumente del 1 al 3. Me dice, ¿cómo está tu fe? Al 0. Te voy a dar 3 días para que tu fe aumente del 1 al 3. Y me llamás, si en esos 3 días tu fe no aumenta, acepto tu renuncia. Yo le dije en mi mente, bueno, va a perder el tiempo. Porque yo no quería saber nada, hermanos. Yo decía, la gente no agradece. Tú te matas, haces esto y haces lo otro. Y la gente sale hablando mal de ti, que eres mal líder, que eres esto, que eres lo otro. Y decía, no quiero. Pero es increíble cómo al pasar los 3 días, hermanos, yo comencé a sentir aquel deseo, aquella gratitud de nuevo por Jesús. Y pasaron los días y mi esposa me decía, te veo más recuperado. Y le digo, no sé qué me está pasando, pero siento que me estoy enamorando de nuevo de Jesús, le digo. Usted sabe que cuando a alguien le falla, hermanos, es difícil perdonar. Es difícil volver a tener la confianza en esa persona. Yo me sentía defraudado. Me sentía como Pedro. Pedro había andado con Jesús. Pedro, toda su intención había sido trabajar con Jesús. Pero cuando Jesucristo había sido, David, ven. Cuando Jesucristo había sido crucificado, siéntate aquí. Cuando Jesucristo había sido crucificado, Pedro se desanimó. Pedro sintió que Jesucristo le había engañado. Sintió que todo el esfuerzo que él había hecho por Jesucristo era en vano. Y se sintió quizás así como yo me sentí, quizás como usted se siente un día. Pero cuando Jesucristo regresa, resucita,
él busca a los discípulos, pero Pedro no está ahí. Pedro anda pescando. Y me llama la atención que Jesucristo llega donde está la ribera, donde está el mar. Y Pedro mira el objeto que está afuera y le pregunta a Jesucristo a ellos si habían agarrado. Y le dijeron que no. Entonces él les silbó y les dijo: tiren la red a la derecha, ahí hallarán. La Biblia narra que ellos tiraron la red a la derecha y que aquella red se llenó de peces. Pedro se escandalizó y dijo: ¿quién es este que nos está dando orden? Hemos pecado toda la noche, somos pescadores profesionales, no hemos agarrado nada y nos está diciendo que tiremos la red a la derecha. ¿Qué se cree él? Pero cuando cuando ellos habían agarrado ese montón de peces, como que llegó la duda a Pedro y dijo: Dios mío, ¿qué pasó aquí? Pedro se puso su ropa y yo me imagino que se tiró a nadar hasta donde Jesucristo estaba, sin conocerlo. Cuando llega donde está Jesucristo, lo ve y Jesucristo le dice: Pedro, ¿me amas? Yo me imagino que Jesucristo, esto no está en la Biblia, pero yo me imagino que se le acerca y se sienta con él y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Era un momento de humillación para Pedro. Era un momento difícil para él porque lo había negado 3 veces. Imagínese negarlo 3 veces y volver a ver a Jesús y preguntarle: ¿me amas? Pero eso no fue todo. Yo me imagino que Jesús caminó, habló con los demás discípulos y regresó y le dice: ¿me amas? Hermanos, es algo difícil de entender. Pedro tenía que ser humillado. Pedro tenía que entender el error que él había cometido. Yo me imagino a Pedro que no hallaba que responderle a Jesús. Se sentía humillado, se sentía avergonzado, se sentía defraudado, porque él sabía que Jesús dudaba del amor de Pedro, porque él sabía que Jesús dudaba del amor de él. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, vio cuando Pedro le decía que no lo conocía. Imagínense, hermanos, en una necesidad que yo tenga y usted es mi amigo y yo lo veo a la par y le pido ayuda y usted me dice: no te conozco, no sé quién eres. ¿Cómo yo me voy a sentir? ¿Cómo yo voy a sentir amor por usted? ¿O cómo yo voy a pensar que tú eres una buena persona? Pero Jesús vuelve y le dice: Pedro, ¿me amas? Ahí Pedro se rompe a llorar. Comienza a llorar y le dice: maestro, tú sabes que te amo. Puedes soltar. Déselo fuerte. Ahí Pedro entendió que él había cometido un error. Ahí Pedro entendió que él tuvo que ser moldeado a través de todas estas dificultades para volver a empezar. Ahí Pedro entendió, hermanos, que todos los errores que él cometió lo iban a llevar a una gloria mayor de la que él había visto. Él había visto milagros a la par de Jesús, pero él no se imaginaba que a través de todo esto Pedro iba a hacer grandes cosas, que Jesucristo le dijo: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro, tú eres la roca donde mi iglesia será edificada. Sobre la palabra de Pedro. Pedro pensaba que todo estaba terminado. Pedro pensaba que todo se había acabado cuando Jesucristo había sido crucificado. Por eso le puse al mensaje: Dios aún no ha terminado contigo. Si tú crees que Dios todavía
no ha terminado contigo, da un gloria a Dios. Si tú crees que todavía Dios no ha terminado con tu matrimonio, da un gloria a Dios. Si tú crees que todavía Dios no ha terminado con tu salud, da un gloria a Dios. Si tú crees que Dios puede hacer milagros en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, da un fuerte gloria a Dios, aleluya, porque Dios todavía no ha terminado contigo. Dice que el primer sermón que Pedro dio después de todo esto, aceptaron 3,000 personas. Óigame bien, 3,000 personas. Hermanos, eso era algo increíble en ese entonces. Algo que Pedro jamás se lo había imaginado. Yo te quiero decir en esta tarde que Dios no ha terminado contigo. Póngase de pie. Dios no ha terminado con tu matrimonio. Que todos los procesos que estás pasando, que todas las dificultades que estás pasando, sé que Dios hará algo contigo. Sé que Dios traerá cambios a nuestra vida. Y en el momento de la dificultad, en el momento de la aflicción, no salgamos como Pedro negándolo, no salgamos corriendo.